El túnel de Ezequías, que prueban la Biblia, recientemente se descubrió un pequeño fragmento de una inscripción en piedra en el túnel de Siloé. El túnel está situado en el barrio árabe de Silwan, en el este de Jerusalén, y tiene una rica historia que se remonta a la antigüedad. Este túnel se conoce comúnmente como el túnel de Ezequías porque se cree que se construyó durante el reinado del rey Ezequías de Judá, alrededor de finales del siglo 8 y principios del 7 a.C. En este video hablaremos sobre el túnel de Ezequías, un descubrimiento que prueba la Biblia, tal como se describe en la Biblia en 2 Reyes, capítulo 20, versículo 22, Crónicas, capítulo 32, versículo 32, Reyes, capítulo 20, versículo 20, el resto de los actos de Ezequías en todo su poder y cómo hizo el estanque de Siloé y el acueducto y trajo agua a la ciudad. ¿No están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Judá? Si bien el túnel es una maravilla histórica y de ingeniería, está comprobado que está relacionado con eventos bíblicos específicos. Bienvenidos a lo nunca contado. A continuación se presentan algunos aspectos del túnel de Ezequías y su conexión con la historia bíblica. Empecemos por un descubrimiento revolucionario. 5 inscripciones reales recién descifradas del rey Ezequías de Judá, que cuentan con docenas de líneas y cientos de letras, han surgido como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes. Estas inscripciones, ahora descifradas, brindan información invaluable sobre el reinado de Ezequías, en particular durante sus primeros 17 años como rey. Las inscripciones mencionan el nombre de Ezequías y describen brevemente las acciones críticas de este periodo. Entre los eventos notables registrados se encuentran el ambicioso proyecto de agua, que abarca la excavación del túnel de Siloé y la construcción de la piscina. Además, las inscripciones arrojan luz sobre los esfuerzos de Ezequías y la reforma ritual, la exitosa conquista de Filistea y la acumulación de propiedades. Se ha revelado que el proyecto de agua, completado el 2 de Tamuz durante el año 17 del reinado de Ezequías, corresponde al año 709 a.C. Esta fecha precisa nos ayuda a entender mejor los logros de Ezequías. La antigua inscripción de Siloé, una pieza fundamental de evidencia que valida la finalización del túnel de Ezequías como se describe en la Biblia, fue descubierta en 1880 dentro del mismo túnel. Esta inscripción fue finalmente transportada a Estambul por los gobernantes otomanos que gobernaron la Tierra Santa durante ese periodo. Esta revelación refuerza la evidencia existente y arroja nueva luz sobre el gobierno de Ezequías. A fines del siglo 8 a.C., abundantes hallazgos arqueológicos ya habían proporcionado evidencia sustancial para respaldar varios aspectos de las narraciones bíblicas sobre Ezequías. Sin embargo, incluso antes de que se descubrieran estas inscripciones recientes, los descubrimientos recientes han proporcionado relatos aún más detallados de las campañas militares, las reformas religiosas y los ambiciosos proyectos de construcción de Ezequías. Estos hallazgos se alinean estrechamente con las declaraciones hechas en la Biblia, lo que valida aún más la precisión histórica del relato bíblico. Las inscripciones ofrecen una visión intrincada de las estrategias militares de Ezequías, mostrando la vívida realidad. Además, las inscripciones documentan los ambiciosos proyectos de construcción de Ezequías, ofreciendo una visión integral de los desarrollos de infraestructura que tuvieron lugar durante su reinado. En esencia, la convergencia de evidencia arqueológica y epigráfica fortalece la autenticidad histórica del reinado de Ezequías, corroborando los relatos bíblicos de su liderazgo, convicciones religiosas y contribuciones significativas al reino de Judá durante un periodo crucial en la historia antigua. El segmento de Shiloh presentó la palabra 17, un detalle crucial que, cuando se hizo una referencia cruzada con inscripciones adicionales, lo confirmó como el año del reinado de Ezequías, cuando orquestó la construcción del túnel y la piscina. La inscripción encontrada menciona el año 17 del reinado de Ezequías, que se estima que fue alrededor de 709 a.C. en el comienzo de su corregencia. Este monumento, que antes era un misterio, es ahora un testimonio de la presencia de Ezequías en el siglo 8 a.C. y su importante contribución a la infraestructura de gestión del agua de la ciudad durante un momento crucial en la historia bíblica. La convergencia de evidencia textual, arqueológica y epigráfica fortalece la narrativa histórica que rodea el reinado de Ezequías en Judá. Este monumento, que antes era un misterio, es ahora un testimonio de la presencia de Ezequías en el siglo 8 a.C.
Cristo y su importante contribución a la infraestructura de gestión del agua de la ciudad durante un momento crucial en la historia bíblica. Durante más de un siglo, los turistas han explorado el túnel de Ezequías sin darse cuenta de que en su interior se ocultaban mensajes reales secretos. Sin embargo, mencionan más actividades del rey. La inscripción resumida en el estanque cananeo. Todavía faltan publicaciones detalladas sobre estas inscripciones. Sin embargo, se ha proporcionado una traducción al inglés de la placa del estanque cananeo. Encaja bien con las afirmaciones de la Biblia sobre Ezequías. Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, construyó el estanque y el conducto en el año 17. El rey trajo el agua a la ciudad por un túnel y el rey condujo el agua hasta el estanque. Hizo el estanque y el conducto y trajo agua a la ciudad. Segundo de Reyes capítulo 20, versículo 20. Hirió a los filisteos desde Ecrón hasta Gaza. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Segundo de Reyes capítulo 18, versículo 8. Quebró las imágenes e hizo pedazos a Nehushtan y quitó los lugares altos y cortó la acera. Quitó los lugares altos, quebró los pilares y cortó la acera, y quebró en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le habían ofrecido ofrendas. Se llamaba Nehushtan. Segundo de los Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ezequías, el rey, acumuló en todas sus casas de los tesoros, y en la casa de Yahvé mucha plata y oro, perfumes y ungüentos buenos. Y Ezequías los recibió, y les mostró toda su casa de los tesoros, la plata, el oro, las especias, el aceite precioso, su armería, todo lo que se encontró en sus almacenes. Dos Reyes, capítulo 20, versículo 13. Esta inscripción sumaria, continuó Galil, está ordenada en orden literario, no cronológico, y se divide en 5 títulos: el proyecto del agua, las guerras contra Filistea, la reforma y la acumulación de bienes. Eli Shukran, un conocido arqueólogo que dedicó más de 15 años a las excavaciones en la ciudad de David, jugó un papel crucial en el descubrimiento. Shukran desafió la suposición de que los marcos de los escritos eran solo preparaciones preliminares vacías y creía que había mensajes ocultos dentro de ellos. En colaboración con el profesor Galil, revisaron y reevaluaron los marcos, lo que condujo a la revelación revolucionaria de las inscripciones. Según Galil, las inscripciones descubiertas pueden considerarse los manuscritos bíblicos más antiguos. Estos artefactos son anteriores a los amuletos de plata Ketef Henam por unos 100 años y a los rollos del Mar Muerto por varios siglos, lo que los hace históricamente importantes. Este hallazgo respalda el argumento de que las escrituras del Libro de los Reyes se basan en pasajes de crónicas e inscripciones reales. Refuerza la idea de que la Biblia es un registro histórico y no solo una leyenda de la mitología. Los rollos Ketef Henam, que anteriormente se creía que eran los pasajes bíblicos sobrevivientes más antiguos, que datan de alrededor del 600 a.C., durante la era del primer templo, ahora están eclipsados por estas inscripciones recién descubiertas. Las implicaciones de su descubrimiento son profundas y proporcionan a los estudiosos pruebas tangibles que mejoran nuestra comprensión de la historia bíblica y sus primeros registros escritos. Se trata de los manuscritos más antiguos de la Biblia. La arqueología confirma de manera constante la precisión de las escrituras. ¿Quién es Ezequías? Ezequías ascendió al trono de Judá al final del reino de Israel. Después de 3 años de su reinado, los ejércitos asirios atacaron Samaria y conquistaron el reino del norte 3 años después. Ezequías fue un rey sabio que gobernó Judá durante mucho tiempo y disfrutó de un reinado próspero. Aprendió una lección importante de la caída del reino del norte. Vio de primera mano las consecuencias de que la gente rechazara a Dios y sus enseñanzas y en cambio adorara a otros dioses. Hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor. Quitó los lugares altos. Ezequías fue un reformador celoso de Judá que prohibió la adoración en los lugares altos. Estos altares eran populares, pero no estaban de acuerdo con la dirección de Dios, y rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Confió en el Señor Dios de Israel, de modo que después de él no hubo otro como él. Entre todos los reyes de Judá, Ezequías se destacó por su ferviente confianza en las diosas y su dedicación a promover la adoración genuina. Es aún más impresionante considerando que su padre Acaz fue uno de los peores reyes de Judá. Es notable que un hombre como Ezequías pudiera ser hijo de Acaz. Sin embargo, debemos recordar que durante toda su vida estuvo bajo la influencia de Isaías. Dios bendijo abundantemente a Ezequías porque tuvo una confianza inquebrantable en el Señor. Este fue un cumplimiento de la antigua promesa de Dios a David y sus descendientes, que establecía que el
reinado siempre estaría seguro si seguían los mandamientos de Dios. Ezequías pudo someter con éxito a los vecinos hostiles de Judá y trabajar para establecer una Judá poderosa, autónoma y libre. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Durante este período, Asiria tuvo suficiente poder para conquistar por completo el reino del norte de Israel. Sin embargo, el reino de Judá permaneció resistente debido a las bendiciones de un rey fiel y obediente que confió en Dios. 2 Reyes 18. Ahora bien, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el séptimo de Oseas, el hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, el rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años la conquistaron en el año sexto de Ezequías, que era el 9º año de Oseas, rey de Israel. Samaria fue tomada. Entonces el rey de Asiria envió a Israel al destierro en Asiria y los puso en Halal y en el puerto del río de la ciudad de Gozán y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que rompieron su pacto, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado, y no lo escucharon ni lo pusieron por obra. Tanto el pueblo del reino del norte como el pueblo del reino del sur eran israelitas y descendientes de Abraham por sangre. No había diferencia en su linaje. Esta revelación dejó en claro a Judá que si dejaban de seguir y obedecer los mandamientos de Dios, ellos también estarían sujetos a juicio. 2 Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 16. En el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria en Laquis, diciendo: he hecho lo malo, apártate de mí, todo lo que me impongas, yo lo pagaré. Así que el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del templo del Señor y en los tesoros de la casa del palacio del rey. En ese momento, Ezequías cortó el marco de oro de las puertas del templo del Señor y de los postes de las puertas que había revestido, y se los dio al rey de Asiria unos 5 años después de la caída de Samaria, cuando el rey de Asiria volvió a atacar a Judá. A pesar de que anteriormente habían logrado resistirlo, Ezequías logró capturar todas las ciudades fortificadas de Judá, dejándole solo Jerusalén por conquistar para tomar el control total de la región. Ezequías dijo: he hecho mal, apártate de mí. Lo que me impongas, lo pagaré. Ezequías carecía de fe y creía que era más seguro pagar al rey asirio y convertirse en su súbdito en lugar de confiar en Dios para defender a Judá contra el poderoso rey. Aunque su decisión era comprensible, mostraba una clara falta de fe. Es posible que Ezequías creyera que, dado que el reino del norte ya había sido conquistado y todas las ciudades fortificadas de Judá habían sido capturadas, Dios no intervendría en su favor. Como resultado, Ezequías se sintió obligado a actuar por su cuenta. Es posible que la creencia de Ezequías en el merecido castigo de Judá estuviera influenciada por la maldad de su padre Acaz y sus pecados pasados. Así que Ezequías le dio toda la plata que se encontró en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. Ezequías creía que al apaciguar a Judá estaría más seguro. Sin embargo, su política resultó en el empobrecimiento de Judá en el templo y envalentonó al rey de Asiria para actuar más agresivamente contra Judá. Cuando llamaron al rey, Elaquim, hijo de Hilcías, encargado de la casa real, y Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el secretario, salieron a recibirlos. Entonces el Rabsaces les dijo: decida Ezequías, así dice el gran rey, el rey de Asiria, ¿cuál es la razón de esta confianza que tienes? Dices, pero son solo palabras vacías. Yo tengo consejo y fuerza para la guerra. Ahora bien, ¿en quién confías para que te hayas rebelado contra mí? Leemos el término Rabsaca. El término es en realidad un título en lugar de un nombre. Se refiere al comandante de campo del ejército asirio, que actuó como representante del reino de Sennacherib. El rabino parecía tener el control total de la situación. Pudo entrar en Jerusalén y posicionarse en la fuente de agua vital de la ciudad, que era crucial durante un asedio. Mientras estaba allí, 3 funcionarios del gobierno de Ezequías se acercaron a él. Leemos: ¿qué confianza es esta en la que confías? Habría sido mejor si Ezequías hubiera confiado en el Señor, que era precisamente lo que el rabino ridiculizó. Sin embargo, Ezequías eligió confiar en una alianza con Egipto, y el rabino intentó socavar su confianza en esa alianza. Durante este tiempo, Ezequías se sintió tentado a formar una alianza defensiva con Egipto, ya que parecía ser la única nación capaz de proteger a Judá contra los poderosos asirios. Como profeta, Isaías hizo todo lo que pudo para disuadir a Ezequías y a los líderes de Judá de poner su confianza en Egipto. Dios quería que el pueblo de Judá confiara en él, en lugar de confiar en Egipto. El rabino tenía razón al decir que Dios no quería que Judá confiara en Egipto. Sin embargo, el rabino no lo dijo para infundir confianza en el Señor Dios, que tiene el poder de salvarlos de los
los asirios. En cambio, tenía la intención de desanimar a Judá por completo. Satanás a menudo nos ataca de la misma manera. A menudo, incluso cuando dice la verdad, eres un pecador podrido. Nunca lo hace para llevarnos a una confianza firme en el Señor nuestro Dios. Jesús murió por los pecadores, así que yo soy un pecador podrido. Jesús murió para perdonarme y liberarme. La estrategia de Satanás, incluso si nos dice la verdad, es siempre desmoralizarnos y llevarnos a la desesperación. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 21 al 25. Ahora presten atención. Estás confiando en Egipto con ese bastón de caña quebrada. Si alguien se apoya en él, se le clavará en la mano y la traspasará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían y se apoyan en él. Pero si me decís, confiamos y nos apoyamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es él cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá en Jerusalén: ¿adoraréis todos solamente delante de este altar en Jerusalén? Ahora pues, haz un trato con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Si por tu parte puedes poner jinetes sobre ellos, ¿cómo entonces podrás hacer retroceder a un funcionario del más pequeño de los siervos de mi señor cuando confías en Egipto para carros y jinetes? ¿He subido yo a este lugar para destruirlo sin el consentimiento del Señor? El Señor me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Leemos que estás confiando en el bastón de esta caña rota, Egipto. Curiosamente, el Rabsaces entendía mejor las vulnerabilidades de Egipto que muchos de los líderes de Judá. La dependencia de Ezequías de Egipto podría potencialmente crear problemas para Judá. 2 Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 37. Pero el pueblo guardó silencio y no le respondió, porque el rey había ordenado: no le respondáis. Entonces Elequim, hijo de Hilcías, que estaba a cargo de la casa real, y Sebna el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el secretario, vinieron a Ezequías con sus ropas rasgadas en dolor y desesperación, y le dijeron lo que el Rabsaces había dicho. Leemos: porque el mandamiento del rey era: no le respondáis. El rey Ezequías emitió una orden sabia, y tanto sus funcionarios como el pueblo demostraron sabiduría al seguirla. Leemos: vinieron a Ezequías con sus ropas rasgadas. Aunque no dijeron nada, el episodio tuvo un fuerte impacto en ellos. Ellos tuvieron la misma experiencia que Pablo describe en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. 2 Reyes 19, 15. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del templo del Señor. Luego envió a Eliaquim, mayordomo de su casa, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio. Y le dijeron al profeta Isaías, hijo de Amós: así dice Ezequías: este es un día de angustia y de ansiedad, de castigo y de humillación, porque los hijos han llegado al tiempo de su nacimiento, y no hay fuerzas para librarlos. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para insultar y desafiar al Dios viviente, y reprenderá las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Ora pues por el remanente de su pueblo que aún queda en Judá. Entonces el siervo del rey Ezequías se presentó ante Isaías. Cuando alguien lloraba profundamente la pérdida de un ser querido, a menudo rasgaba sus ropas y se ponía un tipo de tela áspera llamada cilicio. Ezequías tomó en serio el informe sobre Rabsaces, porque sabía que este enemigo estaba decidido a conquistar Jerusalén por completo. Ezequías reaccionó bien a la situación y la entendió como realmente era. En tiempos difíciles, es común tener dificultades para evaluar con precisión la situación. Sin embargo, Ezequías reconoció que Jerusalén estaba en un estado desesperado. 2 Reyes 19, 6, 7. Isaías les dijo: decidle esto a vuestro señor. Así dice el Señor: no temáis por las palabras que habéis oído con las que los siervos del rey de Asiria me han injuriado y blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu que oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que caiga a espada en su propia tierra. En este pasaje se dice que el Señor Dios prometió a Ezequías que tomaría medidas contra el rabino por su blasfemia. El Señor ha escuchado sus palabras y traerá juicio sobre él. Vale la pena señalar que el primer mensaje del profeta Isaías no mencionó nada sobre la liberación de Jerusalén o la caída del ejército asirio. En cambio, Dios dirigió el mensaje hacia el rabino individualmente. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Entonces el rabino regresó y encontró al rey de Asiria luchando contra Libna, una ciudad fortificada de Judá, porque había oído que el rey había salido de Laquis. Ezequías pudo haber creído que la partida del rabino de Jerusalén era el cumplimiento de la promesa del Señor. A través del profeta Isaías, pudo haberse sentido aliviado y haber pensado que el rabino regresaría a su propia tierra y enfrentaría las consecuencias, como el Señor había prometido. Puede haber estado agradecido al Señor por este giro de los acontecimientos. 2 Reyes
Reyes 19:35. Entonces sucedió que aquella noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los sobrevivientes se levantaron temprano en la mañana, he aquí que todos ellos estaban muertos. Leemos que el ángel del Señor salió sencillamente y poderosamente. Dios destruyó este poderoso ejército en una noche. 185,000 murieron a manos del ángel del Señor. A pesar de todas las probabilidades y expectativas, el ejército asirio no pudo disparar una sola flecha a Jerusalén y finalmente fue derrotado. Esta victoria fue inesperada, pero demostró el poder de la fe. Leemos que estaban los cadáveres, todos muertos. A Dios no le resultó difícil enviar un ángel para hacer esta tarea. Sin embargo, fue un desafío para el Señor poner los corazones y las mentes de su pueblo en el lugar correcto. Una vez que logró esto, enviar un ángel para hacer el trabajo fue una tarea sencilla para Dios. 2 Reyes 19:36 y 37. Entonces, Sennacherib, rey de Asiria, se fue y regresó a su casa y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en el templo de Niraj, su dios, sus hijos Adremalec y Sharrazar lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, e Isar-Hadón, su hijo, reinó en su lugar. Fuimos testigos de su partida exactamente como Dios había predicho. Sin embargo, era evidente que a pesar de su partida, todavía conservaban su sentido de orgullo. Un comentarista popular de la Biblia señaló: Dios perdonó a Sennacherib no por misericordia, sino por ira, reservándole una muerte más terrible y vergonzosa a manos de sus propios hijos. Leemos ahora que sucedió que después de un período de 20 años entre 2 Reyes, capítulo 19, versículo 36, y 2 Reyes, capítulo 19, versículo 37, Querubín se enfrentó a su destino. A pesar de pensar que había evitado el juicio de Dios, finalmente encontró su fin a manos de las espadas de su propio hijo. De este modo, se cumplió la profecía de Isaías del versículo 7. La victoria pasiva de Ezequías sobre Sennacherib es otro ejemplo de la promesa del Señor de pelear por su pueblo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. El Señor actuó como defensor de quienes lo honraron y obedecieron sus mandatos. A veces les permitió enfrentar desafíos que estaban más allá de sus capacidades para mostrar su poder y amor. El Señor todavía busca a quienes lo honrarán para poder mostrarse fuerte a favor de ellos. 2 Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para apoyar a los que tienen un corazón completamente suyo. Habéis actuado neciamente en esto. Por eso, de ahora en adelante tendréis guerras. El relato del asedio fallido de Sennacherib termina con esto. Así salvó Jehová a Ezequías y al pueblo de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los cuidó por todos lados. Segunda Crónica, capítulo 32, versículo 22. Una vez más el Señor ha mostrado a Judá y a los que le adoran que la batalla pertenece al Señor. En el año 14 del reinado del rey Ezequías, cayó enfermo. Ezequías enfermó de muerte, es decir, fue atacado por una dolencia que, si hubiera seguido su curso natural, habría sido fatal. Dios envió a Isaías el profeta, hijo de Amós, para entregar un mensaje, y esta doble designación de Isaías por su cargo y por su descendencia hace que la narración sea independiente en su origen. Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 2. En aquellos días, Ezequías, rey de Judá, enfermó y estuvo a punto de morir. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: porque así dice el Señor, ordena tu casa y haz testamento, porque morirás, no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Escucha con atención: añadiré 15 años a tu vida, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé la ciudad de Jerusalén. El libro de los Reyes describe gráficamente cómo Isaías había salido después de entregar su mensaje, pero no había llegado al patio central del palacio cuando sus pasos se detuvieron, y la voz divina le ordenó que se diera la vuelta y aliviara los temores de Ezequías con un nuevo anuncio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 4. Es decir, Dios responde rápidamente a la oración de fe. Según el libro de los Reyes, el mensaje completo enviado a Ezequías fue: segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículos 5 al 6. Vuelve y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David, tu padre, tu antepasado. He escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Añadiré 15 años a tu vida y te salvaré en la ciudad de Jerusalén de la mano del rey de Asiria, y protegeré esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Esto duplicó, o más que duplicó, la duración del reinado de Ezequías y le permitió
permitió vivir más que la gran mayoría de los reyes de Judá, que rara vez vivían más allá de los 50 años. Ezequías vivió hasta los 54 años. Fue el día de la ofrenda gratuita de señales por parte de Dios a aquellos a quienes su providencia había puesto a la cabeza de su pueblo. Isaías capítulo 38, versículos 7 al 8. Esta será para vosotros la señal de parte del Señor de que el Señor hará esto que ha dicho. Escucha con atención. Haré que la sombra de la escalera que marca la hora del día retroceda 10 pasos. La sombra del reloj de sol de la escalera de Acaz y la luz del sol retrocedieron 10 pasos por la escalera por donde habían bajado anteriormente. Esta curación trajo gran alegría a Ezequías, porque después de recuperarse de su enfermedad, Ezequías parece haberse retractado de sus sentimientos mientras yacía en su lecho de enfermo y los encarnó en su monodia. Se ha dicho con razón que es un ejemplo peculiar, dulce y quejumbroso del salmo hebreo Aldi, Isaías, capítulo 38, versículos 9 al 20. Este es el escrito de Ezequías, rey de Judá, después de haber estado enfermo y haberse recuperado de su enfermedad. Dije, a la mitad de mi vida atravesaré las puertas del Sheol, el lugar de los muertos. Seré convocado, privado del resto de mis años. Dije, no veré al Señor en la tierra de los vivos. Ya no veré más a un hombre entre los habitantes del mundo. Mi cuerpo moracional es arrancado y alejado de mí como una tienda de pastor. He enrollado mi vida como un tejedor enrolla la tela terminada. Él me libera de la urdimbre del telar. De la mañana a la noche me haces morir. Me acuesto hasta la mañana como un león, así que él rompe todos mis huesos. De la mañana a la noche me haces morir como una golondrina, como una grulla, así que gorjeo, arrullo, como una paloma. Mis ojos miran hacia arriba con nostalgia. Oh Señor, estoy oprimido. Ponte de mi lado y sé mi seguridad. ¿Qué debo decir? Porque Él me ha hablado y Él mismo lo ha hecho. Vagaré sin rumbo todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Oh Señor, de estas cosas viven los hombres, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Devuélveme la salud y déjame vivir. En verdad, fue por mi propio bienestar que tuve tanta amargura. Pero tú has devuelto mi vida del pozo de la nada, de la destrucción, pues has echado tras tus espaldas todos mis pecados. Pues el alma no puede alabarte ni darte gracias. La muerte no puede alabarte ni regocijarse en ti. Los que descienden al sepulcro no pueden esperar tu fidelidad. Son los vivos los que te dan gracias y te alaban, como yo lo hago hoy. Padre les cuenta a sus hijos acerca de tu fidelidad. El Señor está dispuesto a salvarme. Por eso cantaremos mis cánticos con instrumentos de cuerda, los días de nuestra vida en la casa del Señor. En los dos primeros, Él está esperando la muerte y su voz es triste. En los dos últimos, ha recibido la promesa de recuperación y derrama su agradecimiento. Isaías, capítulo 38, versículo 12. Mi cuerpo morada es arrancado y alejado de mí como la tienda de un pastor. He enrollado mi vida como un tejedor enrolla la tela terminada. Él me libera de la urdimbre del telar, de día a noche me pones fin. La oración de Ezequías fue respondida, y ahora tiene el resultado. No tenía palabras para expresar su asombro y gratitud. Dios le había hablado y le había prometido recuperación, y él también había cumplido esa promesa. Ya siente los comienzos del cambio en sí mismo. Es consciente de que lo peor ha pasado y que la enfermedad ha mejorado. Isaías, capítulo 38, versículo 17. De hecho, era por mi propio bienestar que tenía tanta amargura. Pero tú has hecho volver mi vida del pozo de la nada, de la destrucción, porque has echado tras tus espaldas todos mis pecados. En el versículo 17, Ezequías declara que la agonía que soportó fue por la verdadera paz y consuelo de su alma. A pesar de sus protestas, Ezequías mantiene su integridad. Sabía que había pecado. Consideraba que sus pecados habían traído sobre él la sentencia de muerte. Sin embargo, poco después de su recuperación, Ezequías cometió dos errores críticos. En primer lugar, los babilonios enviaron un regalo a Ezequías porque habían oído que estaba enfermo. En su arrogancia, Ezequías mostró a los babilonios todos sus tesoros, toda su plata y oro, y todo su arsenal. Nada de lo que hizo Ezequías no fue exhibido ante ellos. Isaías reprendió a Ezequías por sus acciones y predijo que todo lo que el rey había mostrado a los babilonios sería llevado a Babilonia junto con los propios descendientes de Ezequías. En segundo lugar, en los años posteriores a su enfermedad, Ezequías engendró al heredero del trono de Judá, Manasés, quien se convertiría en el rey más malvado de Judá. Aunque no se menciona en la Biblia, la tradición sostiene que Manasés fue quien asesinó a Isaías, el amigo de Ezequías. La vida de Ezequías es un modelo de fidelidad y confianza en el Señor. En su mayor parte, su fe era más que una fachada. Como lo evidencian sus audaces reformas, la fe de Ezequías en el Señor fue recompensada con oraciones respondidas, esfuerzos prósperos y una victoria milagrosa sobre sus adversarios. Cuando se enfrentó a una situación imposible, rodeado por el terrible y decidido ejército asirio, Ezequías hizo exactamente lo que debía haber hecho. Él
oró y la diosa respondió. Sin embargo, se cita a un pastor muy conocido que dijo que creía que Ezequías vivió demasiado tiempo porque su hijo, que tuvo como resultado de los años adicionales, se convirtió en el peor rey de la Biblia. Otra cosa fascinante que recomiendo si alguna vez se encuentra en Jerusalén es visitar el túnel de Ezequías. A diferencia de muchos hallazgos arqueológicos que a menudo se observan a través del cristal de un museo, este túnel ofrece una experiencia única e inmersiva, similar a un parque de atracciones. Si bien algunos viajeros pueden priorizar algo más que esta maravilla histórica, aquellos que eligen embarcarse en el viaje se encontrarán con una experiencia verdaderamente cautivadora. Al descender la empinada pendiente del Monte del Templo, se ingresa al túnel de Ezequías, un testimonio de un increíble logro técnico durante un periodo crucial en la historia de Jerusalén. El túnel aún sería digno de mención si solo tuviera 10 pies de largo y 5 pies de profundidad. Sin embargo, la majestuosidad absoluta del túnel de Ezequías lo eleva a la vanguardia de la importancia arqueológica. La escasez de artefactos notables del siglo VIII a.C. enfatiza aún más la importancia de involucrarse con esta maravilla histórica. A medida que navega por el túnel, el agua fresca bajo sus pies puede presentar desafíos y algunas pueden ser poco cómodas para quienes son claustrofóbicos. Sin embargo, reflexionar sobre lo que estaba en juego para los trabajadores de la construcción del túnel es crucial. Su dedicación surgió de una profunda fe en Dios, junto con la conciencia de que el éxito de su esfuerzo tenía profundas implicaciones para la seguridad y el bienestar de sus seres queridos. Túnel de Ezequías proporciona una conexión tangible con el pasado, lo que permite a los visitantes adentrarse en los días de Ezequías y maravillarse con las personas que emprendieron esta tarea monumental con una fe inquebrantable y un esfuerzo incansable. La importancia del túnel de Ezequías se extiende más allá de su importancia arqueológica. Simboliza el ingenio humano y la devoción frente a los desafíos. El túnel de Ezequías se destaca como una de las 10 principales revelaciones en el gran tapiz de descubrimientos arqueológicos. Su rareza y la experiencia inmersiva que ofrece lo convierten en un destino atractivo para quienes se interesan por la historia, la teología y el profundo impacto de la fe en los logros humanos monumentales. Esa es toda la información. Sin embargo, esta no es la única evidencia que prueba la Biblia. Para ver otros descubrimientos, haz clic aquí, en cualquiera de los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por ver y por estar aquí. Nos vemos mañana con otro video. No lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.